Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con María del Mar Vélez para hablar de un tema muy interesante que a mí la verdad me ha llamado bastante la atención y que surge básicamente de una pregunta que me hicieron hace poco, que fue ¿por qué no enseñarle a los niños a programar? Todo el mundo quiere aprender a programar, decimos que la tecnología es el futuro, decimos que tenemos un montón de deficiencias para cubrir los gaps y para cubrir las vacantes en tecnología, pero no le enseñamos a los niños a programar, entonces, ¿por qué no? Así que hoy vamos a hablar de programación para niños y vamos a hablar con María del Mar, que es una experta, pero además es una emprendedora con un emprendimiento muy interesante que se llama Crack the Code. Y ya ella pues seguramente nos va a contar todos los detalles. Así que María, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Estrategia. No, Oscar, mil gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar acá y poder compartir un poco más acerca de este tema que todavía no se conoce tanto. Bueno, María, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo una colombiana termina en Lima, después en Costa Rica, en Estados Unidos, y cómo entras al mundo del emprendimiento? Sí, bueno, sí, es una historia un poco complicada, pero sí, mis padres son colombianos, toda mi familia es de Medellín, ahí nacimos toda mi familia, bueno, mis hermanos, mis dos hermanos mayores y yo, pero por toda la violencia en Medellín, mis padres decidieron mudarse. eh, y por eso no escogieron Costa Rica. Mi papá, de hecho, también es un emprendedor, investigó un poco del mercado centroamericano y se lanzó y se mudó con su familia. Entonces crecimos acá, fue lo máximo crecer acá, un excelente país para yo creo que criar una familia. Y de ahí todos nos fuimos yendo a estudiar a Estados Unidos, mis hermanos y bueno, yo al final, yo estudié economía y finanzas en New York University, en NYU, y luego me quedé trabajando allá en finanzas en JP Morgan por como 6 años, pero mientras estaba en la universidad tuve una pasantía en un fondo de inversión social que se llama Peruvian Investment Group y el fondo adquirió una caja rural, una microfinanciera en Puno, Perú. Y bueno, como parte de la pasantía, en un momento viajé varias veces, estuve en Puno, de hecho me mudé 2 meses en un verano y me despertó todo este interés de los negocios con doble impacto, ¿no? Social y obviamente objetivos económicos, rentabilidad. Y bueno, eso se quedó conmigo y bueno, cuando estaba en Nueva York, por cosas de la vida, me casé con un peruano y volvimos a Perú y dije, esta es mi oportunidad para emprender. Mis dos hermanos mayores, de hecho, también cada uno son emprendedores. eh, y siempre tenía yo esa gana por verlos a ellos. Es como que el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, nada, empecé a investigar mientras obviamente me entrevistaban trabajos acerca de qué industrias, sectores tienen el potencial de tener este doble impacto. Y obviamente uno de los más grandes es el sector educativo. Latinoamérica, mientras crece, obviamente las familias invierten más en educación para sus hijos. Es un sector con muchísimas deficiencias, muchísimas áreas de mejora, de oportunidad y aparte logras tener un impacto social tremendo porque nosotros, aunque sea así, enfocamos bastantes de nuestros esfuerzos en becas a fundaciones, a niños sin recursos, con la infraestructura que ya tenemos armada. Entonces, no es ni siquiera hacer una inversión extra, no, ya tenemos los profesores, ya tenemos el contenido, literal es más tiempo para ellos, ¿no? Entonces, lo fui armando con el tiempo. Me tomé como 6 meses en armar todo esto y lanzamos en Lima. Inicialmente era todo presencial, era un salón, digamos, así como hay de idiomas, pero de computer science. Y nada, súper interesante y el desafío que teníamos, y es el mayor todavía, es que todavía los papás no entienden qué es la ciencia de la computación y por qué es importante. Entonces, con la pandemia cambiamos todo a un formato 100% online y ahora tenemos estudiantes de 17 países y todavía es un reto eso que te digo, pero poco a poco estamos tratando de educar y comunicar un poco por qué es importante. Total. De hecho, me pasó a mí. Y bueno, y por eso nació este episodio de podcast y mi post en LinkedIn
como preguntando un poquito quién le estaba enseñando a programar a los niños y a los jóvenes. Cuéntanos un poquito más en detalle sobre Crack the Code. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son como los programas que tienen? ¿Cómo funciona un poquito el modelo? Sí, mira, con los niños, o sea, a diferencia de enseñarle esto a adultos, a nosotros, es mucho más fácil con ellos, porque ellos todavía como que no tienen una manera predeterminada de pensar como a nosotros, que ya nos enseñaron uno más uno es dos y las cosas tienen que ser así estructuradas. No, con ellos uno puede moldear su cerebro literal para que piensen, lleguen a un raciocinio diferente, para que a un problema le busquen tres diferentes soluciones en vez de solo la tradicional que uno se imagina. Entonces, esto se hace a través de ejercicios divertidos, lúdicos, en donde ellos ni se dan cuenta que están aprendiendo. Y hoy en día, obviamente, hay muchas plataformas que más bien parecen juegos, en donde ellos están haciendo literal ejercicios mentales. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en desarrollar de verdad un edge en la enseñanza, porque para esto, y yo creo que para cualquier cosa, si el niño o la niña se está divirtiendo, obviamente la calidad de la enseñanza, esta experiencia educativa y lo que termina aprendiendo es mucho más alto. Em, Va a retener los conocimientos, los va a poder aplicar luego y de hecho, como te digo, no sienten que aprenden. Entonces, nuestro enfoque principal es que los niños aprendan mientras se divierten y que vayan creando proyectos en donde ellos se dan cuenta que la tecnología no es solo para ver televisión, para jugar, para entretenimiento, sino que también es una herramienta de creación, que ellos en vez de jugar Roblox pueden crear su propio mundo de Roblox, que luego lo pueden compartir con sus amigos. Entonces, que se vean que ellos también tienen un poder en esta, toda esa experiencia de creación digital. Entonces, nosotros tenemos programas diseñados con plataformas y todo, especial para cada grupo de edad. Enseñamos desde los 5 hasta los 7, que son los pequeños programadores. Obviamente todo muy diferente, desde cómo se aprende la computadora, cómo se utiliza todo, hasta ya empezar a hacer un videojuego con código en bloques. Luego de 8 años a tipo 13, que son como los medianos, tenemos 3 rutas que son la de desarrollador de videojuegos, diseño y creatividad digital o superprogramador. Que por ejemplo en diseñador de videojuegos empiezan creando un videojuego tipo Mario Bros, retro, Game Boy, tradicional con las moneditas y luego terminan ya diseñando videojuegos en una planicie 2D, ya con un poco de física, con bolas cayendo y tienen que poner los ejes y obviamente van aprendiendo también de muchas otras materias. Entonces, de hecho, pronto tenemos un curso ya para preuniversitarios que lanzamos con la UTEC en Perú, que estamos por lanzar muy pronto, certificado por una universidad colombiana de las mejores de todo el país. Y eso es para incentivar que adolescentes en el colegio se den cuenta que tienen que conocer algo de programación para poder luego entrar a la universidad. Entonces tratamos de tener propuestas muy enfocadas en cada etapa escolar de cada niño y obviamente apelando a sus áreas de interés, diseño, creatividad, videojuegos, para que así lo disfruten y lo quieran continuar. Eso está muy interesante. Yo soy un convencido que la tecnología como que abre muchas oportunidades y que la tecnología de cierta manera como que democratiza la oportunidad de crecer y moverse socialmente, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, pues donde tenemos como tantas diferencias y tantos gaps en las poblaciones, Totalmente, ¿no? totalmente. De hecho, te cuento algo brevemente en esa línea. La semana pasada lanzamos un programa de becas con dos fundaciones colombianas, una de una comunidad afrocolombiana en San Onofre y otra literal en Cartagena, de niños literal que han salvado de la calle. Y ya los empezamos a preparar con ese curso certificado por esta universidad y la idea es que luego ya se enruten en un programa tipo bootcamp y así, de adolescente a adulto joven, para buscar una carrera en tecnología. Buenísimo, buenísimo. Y de verdad creo que es una forma como también de devolverle a la sociedad un poco a través del emprendimiento, pues sí, todos tenemos que ganar dinero y vivir de algo, pero chévere que el propósito le devuelva al mundo algo de eso que uno gana. Oye, una pregunta.
¿cómo validaron un poquito la idea cuando era una idea? O sea, ¿cómo dijeron, bueno, esto funciona, vamos para adelante y vamos a meterle la ficha, como decimos en Colombia, al proyecto? Claro. Mira, yo no sabía obviamente nada de educación ni de tecnología, yo venía de finanzas, en donde ni te hablan de qué es design thinking, yo ni sabía qué era esa palabra. Entonces me tocó empezar a aprender, a capacitarme, empecé a ir a conferencias de educación, de tecnología, empecé a ver que otros países del mundo ya estaban obviamente más avanzados en esos temas, viajaba ahí. Por ejemplo, en Latinoamérica es Brasil, el que en programación para niños está muchísimo más adelantado. Estados Unidos obviamente está metiéndole muy fuerte, entonces empecé a viajar, a conocer estos modelos que tenían y empecé yo a formar el mío propio en mi cabeza. Inicialmente hice pilotos, ¿no? O sea, ya luego obviamente contraté profesores, pedagogas, ingenieros y empezamos a testear, literal al inicio en mi casa, reclutaba hijitos de amigas en Lima y venían los niñitos en sus vacaciones y les enseñábamos ahí y obviamente con pruebas de aprendizajes al final para ver si habían logrado lo que esperábamos después de cada clase y cada curso. Y la verdad es que viendo la recepción y también lo que iban creando los niños, nos validamos que de verdad sí aprendían. Para que tengas una idea, un niño que becamos el primer año de 13 años ya recibió beca en las dos universidades número uno y número dos, la Universidad Católica y la UTEC de Perú. Beca completa. Entonces, sí te digo que ha sido un mundo nuevo hasta para los ingenieros que trabajan con nosotros. Es increíble que ellos puedan aplicar esto y lo puedan compartir con otros niñitos, ¿no? Porque ellos aman poder hacer eso. Entonces sí ha sido toda una aventura y continuamos mejorando y ese es nuestro objetivo, ¿no? Mejorar continuamente y asegurarnos que aprendan de verdad. Total. Y de hecho, una de las preguntas que tenía planeado o planeada hacerte era justamente cómo se mide un poco el aprendizaje, sobre todo en los niños, porque a lo mejor cuando ya empiezan a ser adolescentes hay como unos entregables más tangibles, por decirlo de alguna manera, en términos de lo que aprenden, pero sobre todo en los niños, ¿cómo se mide un poquito que el niño efectivamente apropió los conocimientos o los comportamientos que uno estaba esperando? Mira, es una excelente pregunta y se puede hacer, de hecho, en cada clase. Cada clase que nuestros profesores dictan tiene como una rúbrica que tiene que lograr hacer el niño después de cada clase. Entonces, por ejemplo, en código en bloques, si tú pones como 3 bloques de ciertos tipos junto, uno después del otro, logras que el muñequito salte y dé 3 vueltas y gire a la derecha. Entonces, al final de la clase, el profesor les dice, ok, bueno, abren una página nueva del proyecto y logren otra vez que el niñito salte 3 veces y gire y voltee a la izquierda, a la derecha. Entonces, los niñitos enfrente del profe tienen que poner sus códigos y en orden y ahí el profe va entendiendo si le sale o no le sale. Al final, digamos, de cada curso, un módulo es un mes, cada curso tiene como 2 o 3 módulos, tienen que tener un entregable, un proyecto. Y eso es lo que le mandamos luego a los papás, que ahora lo colgamos, digamos, en la plataforma. Estamos justo trabajando en eso, para que los papás puedan ver después de cada curso qué es lo que logró su hijo o su hija, qué es lo que pudo hacer, ¿no? Y obviamente la complejidad de lo que van creando, los diseños, todo va incrementando mientras van avanzando en esta ruta de aprendizaje que hemos creado. Cuando un poquito hablamos de cómo los niños se aproximan a esto y cuáles son sus resultados, ¿qué, en qué impacta que un niño aprenda a programar? Que quizás esa es una de las preguntas que se hacen los papás, ¿no? Y es como, bueno, pero pues el niño tiene 5 años, pues si aprende a programar ahorita o después, pues probablemente como que parece que da igual, pero como que impacta un poco en la formación de los niños y de los jóvenes aprender a programar. Sí, es una excelente pregunta y te la voy a contestar como que con 2 ángulos. Por un lado, es como un idioma. Literal, si tú pones a tu hijo en un colegio bilingüe desde los 4 o 5 años, o sea, lo aprende sin darse cuenta.
Es exactamente lo mismo. Como te digo, nosotros vamos moldeando esta lógica computacional de los niños, ese razonamiento de cómo poner las instrucciones en un orden específico, cómo hacer este código claro y conciso, cómo mejorarlo, sin que ellos se den cuenta. Entonces, entre más temprano, más innato va a ser para ellos, porque además también la educación tradicional de un colegio en donde te pintan, te escriben el texto en la pizarra y tú te memorizas las fórmulas y todo eso, va completamente en contra de lo que es todo esto de resolver problemas de manera creativa y diferentes, descomponer esos problemas, analizarlos por separado y buscar soluciones creativas. Y la educación tradicional va en contra de todo esto. Entonces sí te diría que se le va a hacer muchísimo más fácil al niño o a la niña. Por otro lado, también al introducirlo desde una edad más temprana, van a considerar como la tecnología como una carrera, una alternativa para ellos o para ellas. Y eso es particularmente importante para las niñas, obviamente, que hay tantos estigmas de las niñitas que solo bailan ballet y pintan y no pueden jugar videojuegos o no pueden ir a clase de robótica, ¿no? Como que entre más temprano el papá o la mamá exponga a la niña y al niño estos temas, van a ver cómo, o sea, el ángulo de la tecnología que les gusta, ya sea el diseño, el arte o la programación, y van a desarrollar habilidades en esas áreas, que van a ser sí o sí beneficial para ellos en el futuro. Entonces, justo la semana pasada tuve que entrevistar a una niña de 8 años que lleva 2 años con nosotros. Su papá es ingeniero de sistemas y desde los 6 años dijo, Jade, tú vas a clase. Y la niña me decía, a los 8 años, está en nuestro Instagram, me decía, la tecnología me va a abrir puertas en mi futuro. Yo quiero ser veterinaria, pero yo voy a desarrollar el software de mi negocio. Entonces, ¿qué niña de 8 años va a decir, va a asociar veterinaria con software, con tecnología? Pero ella ya se proyecta de que absolutamente todas las industrias tienen y requieren tecnología. Entonces, esa proyección ya van a pensar en, no sé, irse a la NASA o hacer cosas que antes probablemente no hubieran considerado. Entonces, creo que eso es clave en los niños para que aspiren cosas diferentes y no solamente, no sé, una carrera en leyes, que todo bien, pero obviamente esas son industrias que están cambiando aceleradamente. Total. Qué interesante toda esta conversación. Y acabas de tocar dos temas que me gustaría como que habláramos un poquito más. Uno es el tema de la educación tradicional y el otro es el tema de las brechas de género en tecnología, que últimamente se habla mucho del tema, ¿no? Y que es evidente, y antes parecía que no era, y como que estaba ahí oculto, pero pues es evidente, incluso en el mundo laboral y en el mundo un poco universitario, pues el acceso a este tipo de educación no es, digamos, no era muy común en las mujeres. Pero hablemos primero de educación tradicional. ¿Les ha tocado trabajar con algún colegio, de pronto con alguna universidad? Cómo es esa experiencia un poquito de unir dos mundos que son muy diferentes? Mira, aunque sea en Latinoamérica es súper difícil porque sí trabajamos bastante con colegios y sí te digo que es súper difícil. Por el lado público, desafortunadamente es muy difícil porque reman muy duro como que contra la corriente. Aunque sea en Perú, han habido muchísimos cambios políticos, ministros de educación como 5 en 5 años, entonces cada vez que hay un cambio político, todo el trabajo que venías trabajando con ellos, chao, hay que empezar de cero. Entonces, ha sido un poco difícil poder seguir peleando contra el sistema. Del lado privado también es complicado porque el sector de educación es muy diferente a todos los otros. Si tú te fijas en finanzas, en un banco, en retail, en e-commerce, los stakeholders son dos o tres, o sea, es el banco, el cliente y el regulador, digamos. E-commerce es el cliente y el que vende, ¿no? En educación es el Ministerio de Educación, el papá, el niño, el profesor, el director del colegio y el niño. Bueno, sí, 5 son. Todos buscando algo diferente.
Entonces, alinear a todos esos stakeholders en una dirección es súper difícil. Entonces, generar cambios en esta industria es muy difícil. Entonces, los colegios privados, aunque sea en Latinoamérica, muchas veces hay listas de espera para estos colegios, son sumamente caros, no hay suficiente oferta de colegios privados, digamos, buenos. Y los papás muchas veces toman decisión de colegio privado basado en la reputación o en la fama que tiene el colegio o en el statement social que hace meter a un niño ahí. No necesariamente porque revisaron que académicamente es el mejor colegio. Eso hace que el colegio tenga todo el poder y que esté en un status quo de comodidad, que no tiene necesariamente muchos incentivos de mejorar su propuesta académica, de invertir en muchas, de reevaluar dentro del currículo de computación y decir, sigo enseñando ofimática, lo diría update. O sea, no hacen ni eso, porque además son profesores que llevan 30 años y que están cómodos porque enseñan exactamente lo mismo todos los años. Entonces, te diría, es sumamente difícil lograr que un colegio establecido revise y admita que necesita ayuda en esta área. Que aparte, sus profesores de ofimática obviamente no van a saber cómo enseñar programación. Entonces, lograr que ellos admitan que necesitan apoyo y que no se sientan intimidados de que alguien venga y complemente lo que ellos están enseñando. Entonces, sí te diría que es sumamente difícil que cambien esa currícula, que estén dispuestos a reevaluar esta, que lo ofrezcan hasta como after school activity, como que es difícil y hemos hablado con los colegios disque más prominentes y costosos de toda la región y hasta en esos todavía no enseñan programación como parte de la currícula del colegio. Entonces sí te diría que es duro, triste y bueno, ahí seguimos nosotros, pero obviamente por esas dificultades también es que nos enfocamos más en el B2C, que es donde captamos nosotros directamente a los papás. Esa está buenísimo, porque al final la conclusión de eso que nos acabas de decir es un poco, es tan complejo, es un mercado tan tradicional, tan cerrado a hacer lo que han hecho históricamente porque les da dinero y porque tienen el poder un poco de negociación, que la conclusión es un poco, pues entonces uno tiene que ser el disruptor y tenemos que inventarnos una manera de que esos alumnos lleguen a nosotros, ¿no? Exacto. Y además, o sea, yo invito a que los papás vayan y pregunten cómo, en qué está compuesta, de qué está compuesta esta currícula de mis niños de computación. O sea, ¿qué están enseñando? Porque hoy en día ya en un colegio enseñaban cómo teclear en la computadora. Ese era un bimestre de clase. Es como eso ya uno lo aprende naturalmente en el día a día. Entonces, sí, te diría que como papás, y creo que esta pandemia ha ayudado a escuchar literal directamente qué enseñan y cómo, y podemos exigir este upgrade en calidad que todos los niños se merecen. Total, total. Oye, ¿y cómo es esa mezcla un poco de género en Crack the Code? Y cómo también un poco, porque yo me imagino que ahí hay como un reto muy grande, como tú decías al inicio, de convencer a los papás y de cambiar un poco las muñecas por la programación, porque muchos todavía tienen como como esos preconceptos de las muñecas para las niñas, los balones para los niños y demás. Entonces, ¿cómo es ese tema? Mira, nosotros hemos seguido este tema de género desde el inicio. Empezamos y en el primer año era como 26% niñas, luego subimos a 30, el 2019 31 y el pasado 36 o 37, algo así. Hemos ido subiendo bastante y sí hacemos un esfuerzo grande de enfocar un poco los proyectos de las clases a niñas. Por ejemplo, que si van a hacer un videojuego, que hagas un videojuego de cómo te cambia la ropa, de cómo vas a escoger tu outfit de la mañana, tu ropa de la mañana, o cómo cuidar a tu mascota y que con el código ella como que peine al gatito, lo baña, lo que sea. Entonces, traer ideas de proyectos más afines a lo que a las niñas usualmente les gusta. Em, en el tema de papás, sí te diría que es un esfuerzo muy duro, o sea, sí te diría que los papás de niñas más chiquitas, o sea, papás más jóvenes de menos de 50 años, tienen mucho más claro que tienen que exponer a su niña en estos temas. Entonces, sí tenemos un porcentaje mucho más grande de niñas, digamos, de menos de 9 años en nuestros cursos. Adolescentes ya es imposible que un papá la trate de encaminar, porque ya una niña o un niño de
15 años ya sabe lo que quiere y no se les puede obligar. Entonces sí te diría que el esfuerzo fuerte de los papás y mamás debe de venir entre más chiquitas mejor. O sea, tenemos niñas, como te decía, 6 años y ya llevan 2, 3 años y quieren ser inventoras y quieren ser muchísimas cosas. Entonces sí te diría que el tema de género viene históricamente por estigmas sociales que uno ni se da cuenta algunas veces dentro de la casa. Tú como papá llegas, me compré una computadora nueva, invita solo a tu hijito a que la explore. Sin darte cuenta, José, ven conmigo, mira lo que me compré. No invitas a la niñita Paula, Paula, ven, mira. No, entonces, y inconscientemente la niña va asociando con niños, videojuegos, papá y mi hermana. Entonces tenemos que ser muy conscientes, ofrecer a la niña el curso de robótica, ofrecer, venderle el lado positivo de todo esto a la niña también, porque sí, todo viene desde chiquitos y lo que hagamos ahora, cuando son pequeños, vamos a ver los frutos más adelante cuando vayan creciendo. Total. Y creo que eso último que acabas de decir es quizás lo que más me ha llamado la atención de todo lo que me he tenido que leer, digamos, como planeando el episodio. Y es un poco, cuando uno se enfoca únicamente en la educación superior, ahí hay un montón de cosas que no vamos a poder cambiar. Pero si nos enfocamos en formar desde niños a nuestras personas, pues probablemente ahí vamos a hacer un montón de cosas, y vamos a de verdad a formar la sociedad y a tejer la sociedad que necesitamos en el futuro, ¿no? Como nosotros vamos formando a nuestros niños, a lo que nosotros les demostramos a ellos que es importante, es literal lo que ellos van a tener como que top of mind adelante. Te doy con mi ejemplo propio. Yo crecí con mi papá que tenía su negocio, luego mis hermanos, y todo eso fue un ejemplo para mí considerar emprender. Si yo no tuviera probablemente ejemplos directos de emprendimiento, no lo hubiera considerado. Yo trabajaba en un banco, tenía una carrera probablemente muy buena por delante, y es tal cual. Si uno expone a los niños, a las niñas, les va contando, explicando, esto es importante, vean qué divertido, no solo veas Netflix, crea tu propio videojuego, no solo juegues Roblox. Todo eso va literal forjando a esta nueva generación que queremos que supla toda la necesidad de desarrollo y de habilidades digitales que vamos a necesitar, porque te digo, nuestro objetivo no es necesariamente que los niños sean ingenieros de software. No, es que si una chica, una niña quiere ser diseñadora de modas, pueda conversar con su desarrollador de su e-commerce de cómo quiere que sea el e-commerce y que le entienda, que un CEO de un banco pueda manejar los tiempos de desarrollo de su equipo de tecnología y entender más o menos la complejidad de lograr cada funcionalidad. Entonces, sí es clave para todas las industrias y obviamente entre más temprano lo demostremos, mucho mejor. María, si tuvieras que cómo definir o decidirte por una situación o un aprendizaje que hayas tenido, quizás algo que te haya costado mucho en este camino de emprender, ¿qué sería? Mira, yo al comienzo obviamente a uno le daba como dolor de estómago cada decisión, si no tenías suficiente, si no llegabas a tus metas, digamos, de nuevos estudiantes o lo que sea. O sea, noches sin dormir, pero sí te diría que bueno, primero que es parte del proceso y al final del día uno tiene que pensar como que worst case, lo peor que puede pasar es que, okey, cierras, sí, obviamente es muy triste, pero bueno, worst case, cierro, gracias a Dios en nuestro caso no hay deudas, o sea, inversionistas, pero bueno, es parte del riesgo. Y luego uno ya se puede colocar en cualquier otra empresa, porque las habilidades, sí te digo, que uno desarrolla como emprendedor, de todero, de investigar, de ser recursivo, de resiliencia, de perseverancia, em, no se desarrollan en ningún otro lado y más bien son indispensables en absolutamente todas las empresas. Entonces, sí te diría que no, en ese momento nada más digan, worst case, ok, cierro, pero voy a tener, de hecho, un edge mucho más grande que cualquier otra persona de mi vida pre-emprendimiento. Así que eso es algo que ahora obviamente me da todavía ansiedad de momentos y todo, pero siempre me recuerdo de eso y digo, bueno, worst case, busco un trabajo, ¿no?
Total, total. ¿Hay algo que no repetirías? Mm, no, yo creo que todo lo haría. Obviamente sí he cometido errores y todo, pero creo que es parte, que uno aprende y cambia y tiene que seguir. Bueno, buenísimo. María, estamos ya finalizando el episodio. Creo que ha sido una gran conversación. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros, pues no solo la historia de Crack the Code, sino pues también un poco todos tus aprendizajes y tu conocimiento y tus opiniones acerca de la educación. Pero no te quiero dejar ir sin hacerte las dos últimas preguntas. Y es, uno, ¿qué consejo darle un poco a los emprendedores? Yo creo que a los que estamos en este mundo nos cambió el escenario hace año y medio pues hay muchos retos, pero también muchas oportunidades. Entonces, ¿qué consejo darles? Mira, yo les diría que perseverancia y resiliencia y que siempre estén abiertos a moldarse a la nueva realidad. Como que no, uno algunas veces se apega demasiado a la idea que tenía uno en la cabeza original, pero algunas veces eso no va y uno tiene que ir ajustándose y reacomodando, digamos, esa idea a la realidad que sí, en la que sí hay necesidad y oportunidad de mercado y futuro. Entonces, que no, yo diría que no hay que apegarse tanto a una idea, no hay que enamorarse tanto de un concepto, hay que ser un poco flexibles en el camino para ver cómo esa idea se puede ir adaptando a la realidad del mercado que hay. Yo creo que eso es algo bastante valioso. Súper. Bueno, y por último, a mí la verdad me encanta leer. Me encantan los libros, estoy lleno tengo una lista de próximos libros impresionantes siempre. Y pues me gustaría que nos recomendaras un libro. Sí, justo, mira, el que te recomendaría, que seguro, no sé, ya lo leíste, es The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. O sea, es súper realista, como que te dice todo en la cara de las dificultades, los tropiezos, cómo tomar esto y cómo aplicarlos, digamos, en un ángulo un poco más positivo. Así que ese es uno que sí te recomendaría, sin lugar a dudas. Súper. Bueno, María, y ya para despedirnos, ¿dónde te encuentra la gente? Esos papás que nos van a escuchar con toda seguridad y que les va a quedar ahí como la inquietud. ¿Dónde te encuentran y cómo pues, pueden empezar a revisar las posibilidades que tienen en Crack the Code? Claro que sí. Si van a crackthecode.la, ahí están, bueno, está nuestra página de nuestros cursos. Nosotros siempre tenemos unas masterclasses 100% gratuitas. Si quieren como testear de qué se trata para sus hijos, igual, si no hay una en ese momento, escriban al chat o al email o al WhatsApp y siempre estamos planificando una. Obviamente estamos en Instagram, crackthecode.la, y en Facebook, y ahí nos pueden hacer todas las preguntas, videos, les enviamos toda la información para que vayan aclarando un poco sus dudas de qué es la programación. Excelente. Entonces ya saben todos, los papás y los no papás que igual tengan sobrinitos, primitos, lo que sea, pues en crackthecode.la encuentran toda la información. María, de nuevo, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros hoy. No, gracias a ti, Oscar, por este espacio y ojalá que más papás se animen, tíos, hermanos, como dices tú. Vemos muchos hermanos que quieren que sus hermanitos se introduzcan, digamos, en este mundo, así que felices de apoyar con lo que sea necesario y más bien a ti, Oscar, muchas gracias por el tiempo y el espacio para contarles un poco. Buenísimo, súper. Y muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia Podcast. Les recuerdo que estamos en cualquiera de las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple, en Google Podcast. Estamos en eBooks Podcast para los que les gusta esto en español. Y también estamos en YouTube y en nuestro sitio web www.extrategia.co. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.